Dios les bendiga, hermanos. Estando en pie, abrimos la palabra de nuestro Señor en la carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas, en el capítulo 3. Haré lectura del verso 7 al verso 18, hermanos, y por favor ustedes siguen con la vista esta lectura. Al terminar la lectura, hermanos, contestamos con un amén también. Gálatas capítulo 3, verso del 7 al verso 18. Dice la palabra de nuestro Señor en esta porción: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La iglesia dice, hermanos, amén. Oramos. Padre eterno, muchas gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has dado hasta hoy, por darnos la oportunidad, Señor, de atender tu palabra en la mañana, darnos la oportunidad, Señor, de poder tener un tiempo de comunión entre unos y otros, como tu palabra nos enseña y como tú demandas de cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, porque ahora tenemos la oportunidad de ser expuestos a tu palabra, después de haber entonado algunos salmos, después de haber leído tu palabra y orado delante de ti. Ahora, Señor, por tu gracia, nos das el privilegio de escuchar tu palabra, Señor, en aquello que inspiraste al apóstol Pablo para que escribiera a estos hermanos de las iglesias en Galacia. Te pedimos, Señor, que cada uno de mis hermanos tenga el corazón dispuesto y abierto para atesorar tu palabra, de manera que tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito por cual la enviaste. Ayúdanos también, Señor, a de toda aquella bendición que tú has derramado sobre nosotros a lo largo de esta semana, con un corazón dispuesto, generoso y voluntario, nosotros podamos dar de lo que tú nos has dado. Sea siempre para ti la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, tomen asiento, por favor. Creo que nosotros nos acordamos de las pasiones de Pablo. Pablo tenía, hermanos, algunas pasiones. Nosotros a lo mejor tenemos algunas pasiones. Hay quienes les apasiona mucho el fútbol, ¿no? Y hay quienes se apasionan de tal manera que tristemente pudiera suceder que su pasión limitara estar en la casa de Dios cuando hay un juego de fútbol, y más si esto es a nivel mundial. Pero son pasiones. Hermanos, Pablo tenía entre las pasiones que él disfrutaba, una de ellas era el evangelio. Por eso en la carta a los Romanos, Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué es el evangelio? La obra de nuestro Señor Jesucristo, la muerte y la resurrección de Cristo, el sacrificio perfecto y único. ¿Cuál es la razón? Nuestros pecados. Por razón de nuestros pecados, hermano, Pablo se apasiona de ese mensaje de la vida y obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque es a raíz de eso, hermanos, que
por fe tenemos una relación con Dios. Dice Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 5, verso 1, que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos trae como consecuencia? Amistad con Dios. Lo que quiere decir que si no está Cristo en nuestra vida, hermanos, somos enemigos de Dios. Aunque no tenemos un pleito casado, aunque no somos ofensores, entre comillas, creemos, porque no le hablamos mal a Dios. Y es más, creemos que estamos del lado de Dios. Pero hermanos, mientras no sea Cristo el mediador entre nosotros y Dios, mientras nosotros creamos que nuestras obras median entre nosotros y Dios, estamos en un conflicto con Dios. Dice Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 1, somos aborrecedores de Dios. Pero usted dirá, pero ¿cómo aborrecedores? Si a mí me gusta escuchar de Dios, y hay quienes le dicen a Dios Diosito, hay quienes le dicen a Dios, como en mi pueblo le decían tatita a Dios, ya lo hicieron hasta abuelo. Otros le dicen el buen Jesús. Hermano, Dios es Dios, no está limitado a Diosito, no está limitado a ser tata Dios. No, hermano, Dios, es más grande que lo que nosotros entendemos, aún en nuestras expresiones humanas cotidianas. Esto le fascina a Pablo, hermanos. Por eso el propósito de Pablo y el llamado de Dios para Pablo era que él fuera predicador o apóstol a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Usted y yo. Y Araceli. ¿Verdad que siga? Araceli, ustedes y yo, hermanos, por no ser judíos, somos gentiles. Entonces entendemos, dice Pablo, hermanos, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al gentil. Por eso, hermanos, cuando Pablo escribe esta carta a los Gálatas o a las iglesias de Galacia, y mira que ellos están abandonando el verdadero evangelio, este verdadero evangelio que nos habla de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, hermanos, se ve confrontado, Pablo se ve frustrado, Pablo se ve, hermanos, molesto, pues. Por eso Pablo llega a decirles en el capítulo 3, verso 1 a estos hermanos, porque eran creyentes, eran hermanos en la fe, llega a decirles Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. Dicho de otra manera es, a ustedes ya les predicamos Bernabé y yo. Ya les predicamos de este Cristo y a este Cristo crucificado y a este Cristo crucificado en favor de ustedes por razón de sus pecados, dice el profeta Isaías en el capítulo 53, que Jehová, es decir, Dios Padre, cargó en su Hijo Jesús tus pecados y mis pecados, para que por la llaga de él nosotros fuéramos sanados. Esto es el evangelio y Pablo les está diciendo, esto les predicamos a ustedes y ahora ¿quién los fascinó? Gálatas insensatos, no tienen sensatez, no son sensatos, pues son necios. ¿Cómo es posible que hayan dejado la gracia maravillosa de un Dios que no demandaba de ustedes obra para salvarlos y ir en un evangelio diferente que demanda obras para ser salvos? Esto era, hermano, lo que estaba irritando a Pablo y que Pablo se atrevía a decirles faltos de sensatez. En pocas palabras, necios. Nunca, hermanos, y el énfasis que Pablo hace aquí, en lo que hemos de tratar y en lo que ya ha tratado en los del capítulo 3 hacia atrás, es que nadie puede llegar a una comunión con Dios a través de las buenas obras que puedan hacer. Hermanos, suena bonito cuando decimos, es que yo hago buenas obras, es que yo soy dadivoso, y nosotros podemos mirar, hermanos, hay muchas personas que son generosas, hay muchas empresas que son dadivosas, o los directores de estas empresas que facilitan que haya una partida para ayudar a enfermos con esto, enfermos con lo otro. Qué bueno que se da eso. Pero nunca jamás lo que yo pueda hacer, hermanos, va a doblar las manos de Dios para vertir la sangre de su Hijo en favor mío por razón de eso. Las obras jamás van a ayudarme a ser salvo. Pero como hemos dicho, hermanos, y decía el apóstol Santiago,
Las obras deben de ser consecuencia de que ya soy salvo. Las obras son consecuencia de que ya soy salvo, pero nunca son la razón de mi salvación. Pablo trata de enseñar de varias maneras esto a los hermanos de Galacia. Ustedes ya se les fue presentado Cristo, ya está crucificado. Yo estoy sorprendido de que ustedes hayan abandonado esta fe o estén abandonando esta fe siguiendo un evangelio que hace la cruz de Cristo sin poder. Que hace el sacrificio de Cristo, hermanos, irrelevante. Que hace las obras superiores. Es lo que está diciendo Pablo con todo lo que ha dicho. Y hermanos, Pablo cita el Antiguo Testamento para tomar de referencia a un personaje que para el judío, hermanos, era lo mayor. En el árbol genealógico del judío, ellos dicen, nosotros somos descendientes de Abraham. Tomaban esa referencia, hermano, de quién somos descendientes nosotros. No hay veces que... yo estaba buscando el otro día de dónde viene el apellido Chaparro, porque yo mi apellido Chaparro, aunque usted no lo crea. Y me di cuenta que viene de España. Ah, bueno, soy español. Casi hasta quise hablar como español. Y luego pensé en las atrocidades que hicieron los españoles y me dio vergüenza. Hermanos, ¿cuántos podrán tomar la referencia de su árbol genealógico como para decir, mira, yo soy de los apaches, de los Sioux, yo tengo sangre de azul, vengo de la línea de reyes? Hermanos, ¿cuántos? Pero el judío o el israelita o el hebreo, porque los hebreos son los descendientes de Abraham, valga la redundancia, ellos sentían una satisfacción por esta descendencia, por este árbol genealógico. Venimos de Abraham. Abraham es nuestro padre, hermanos, pero entonces miramos a Pablo tomando la experiencia de Abraham para decirles que nunca la ley fue la referencia para la salvación o la justificación delante de Dios, nunca. Y en el verso 6 de Gálatas 3, Pablo cita por primera vez en las antiguas escrituras o en el Antiguo Testamento para tomar esa referencia. Dice la palabra en el verso 6 del capítulo 3 de Gálatas: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hermanos, resulta que no había ley. Cuando Abraham cree a Dios y le es contado por justicia, no había ley todavía. La ley viene todavía, dice más adelante, bastante tiempo después, 430 años más allá, cuando llega la ley. Pero antes, hermanos, y siempre, hermanos, la salvación ha sido por razón de la gracia que provee la fe. Esa es la razón de la salvación. Dice la palabra, hermanos, que Abraham le creyó a las promesas de Dios. Es todo lo que hizo. Creyó en las promesas de Dios. No dice, hermanos, que aparte de creer en la promesa de Dios, Abraham tuvo que hacer esto, aquello o lo otro, para que entonces estuviera completamente su relación con Dios justificada. No, hermano, no hay tal cosa. De hecho, hermanos, una referencia que hay en Génesis 12 respecto de Abraham era la circuncisión, que toma la ley como referencia también, hermanos, para que el que es circuncidado forma parte del pueblo de Dios y por ende, en relación a la salvación. Pero hermanos, resulta que Abraham fue circuncidado más o menos cuando su hijo Ismael fue circuncidado. Creo que serían como 13 años después. ¿Se imaginan, hermanos? Abraham fue justificado estando incircunciso, no circuncidado. ¿Cómo les caería, hermanos, a aquellos falsos maestros que estaban metiendo estos pensamientos e ideas doctrinales en la iglesia de Galacia? ¿Cómo les caería que aquel personaje que ellos toman como referencia, habiendo estado en la incircuncisión, él había sido justificado? Nunca hubo obras de la ley para una salvación. Y esto es lo que toma Pablo como referencia para hablarles a ellos acerca de esto. Ahora lo que va a hacer Pablo, hermanos, es desarrollar más este tema de la fe de Abraham para seguir fortaleciendo la enseñanza que está dándole
a los hermanos de estas iglesias de Galacia, verso 7 al verso 9 de Gálatas capítulo 3. Verso 7 al verso 9. Dice la palabra de Dios, hermanos, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Vean lo que está diciendo, los que son de fe, no los que hacen obras o los que son de obras. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hermanos, desde el principio estaba previsto que los gentiles serían también llamados a salvación, no solamente el judío. Y esto para el judío en alguna manera era abominable. Dice el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 28, que para un judío juntarse con un extranjero era abominable. Para un judío estar cerca de un gentil era abominable. Para un judío estar cerca de un mexicano era abominable. Pero hermanos, la palabra de Dios está previendo y todavía en esa promesa dada a Abraham, Génesis capítulo 12, verso 3, en esa promesa dada a Abraham, hermanos, ya estaba el Señor previendo, bueno, la salvación para el gentil desde antes que el mundo fuera formado, hermanos, ya estaba destinada. Efesios capítulo 1 nos habla de que antes de la fundación del mundo, Dios había elegido quienes serían salvos. Así que no hay manera de que el gentil haya quedado excluido de una salvación tan grande. No hay manera. Dice en el verso 6, Pablo estaba citando Génesis capítulo 15, verso 6, donde nos dice que por la fe, porque Abraham le creyó a Dios, nada más porque Abraham le creyó a Dios, él fue tenido, hermanos, por justo. Él fue tenido por justo. Lo único que hizo fue escuchar a Dios y creer. Fue todo. Fue todo. Escuchar y creer. Ahora, hermanos, entonces sabemos que bajo este ejemplo que está dando el apóstol Pablo en el verso 7, donde dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, los hijos de Abraham no son los hijos consanguíneos, no es la descendencia de sangre. A todos aquellos que pueden tomar la referencia de decir, es que nosotros somos hijos de Abraham. El Señor dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, Juan 7, vamos a ver si no me equivoco, hermanos, porque no se vale equivocarse. Dice la palabra, hermanos, que el Señor está hablando con aquellos que le seguían, con aquellos que eran discípulos. Perdón, es capítulo 8, verso 31 en adelante. Dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 8, verso 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron aquellos que le seguían, aquellos que habían creído en él, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Linaje de Abraham. Abraham es nuestro padre. Somos descendientes de Abraham. Nuestra línea genealógica, nuestro árbol genealógico viene de Abraham. Somos hijos de él. No somos esclavos de nadie. Y hermano, lo que está diciendo Pablo a los Gálatas, dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No son hijos de Abraham, hermanos, los que tienen la misma descendencia o linaje. No, hermanos, en un término terrenal, podemos decir que sí, si así fuera. Por eso los hebreos, los descendientes de Abraham son los hebreos. Los descendientes de Jacob son los israelitas. En ese sentido podemos decirlo que sí, pero hermanos, en el sentido estricto, no. Los hijos de Abraham
que hoy pudiéramos decir que es en su conjunto y en su totalidad Israel, dice la palabra que no son los hijos de Abraham los de la sangre, descendencia de la sangre, sino los de la promesa. Y esto es lo que nos lleva a pensar, hermanos, y nos lleva a colocarnos en el texto bíblico, es todos los que han creído son los descendientes de Abraham. Si los Gálatas, por ser gentiles, escucharon la palabra, creyeron la palabra, obedecieron la palabra, entonces ahora los Gálatas son descendientes de Abraham en función de la promesa. Hermanos, si nosotros hemos creído el Evangelio, hemos recibido el Evangelio, hemos aceptado el Evangelio, somos también linaje de Abraham en ese sentido. Somos el pueblo de Dios, hermanos. No el Israel geográfico, somos la iglesia que ha creído, quienes somos beneficiarios de la promesa hecha. Eso es lo que se refiere aquí. Y es lo que está diciendo Pablo. Hermanos, Pablo quiere separar las obras de la fe para que esto les quedara más claro a los hermanos de las iglesias en Galacia. Y creo, hermanos, que en lo que Pablo ha dicho o en lo que alcanzamos a ver, puedo ver, hermanos, que Pablo mira dos aspectos claves en relación con el cumplimiento de esta promesa. Dos cosas principales en lo que Pablo puede notar aquí. Verso 8 y verso 9 de Gálatas capítulo 3. Dice Pablo, hermanos, Gálatas 3, verso 8 y 9. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Cuál es la buena nueva a Abraham que se le dio? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Un aspecto, hermanos, maravilloso que tiene que ver con la promesa. Por eso dice el verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El otro aspecto que podríamos decir, hermanos, que nota Pablo aquí, o que podríamos resaltar aquí de lo que Pablo está hablando, ¿en quién serán benditas todas las naciones? Sí, hermanos, en Abraham, pero si Abraham se murió, y Abraham tuvo un hijo, Isaac, y la promesa fue igual, pero Isaac murió. Y vinieron otros más, pero también murieron. Entonces, ¿en quién tenía cumplimiento esta promesa, hermanos? Este es el aspecto en el que Pablo resalta Jesucristo. Viene de ese linaje de Abraham. Mateo capítulo 1, verso 1 dice, hermanos, que Jesús es hijo de Abraham, hijo de David. Está hablando de descendencia o de linaje en la carne. Es maravilloso, hermanos, pensar en lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo serán bendecidos los creyentes o los gentiles en Abraham? Solamente será posible, hermanos, por lo que hizo Abraham, creerle a Dios. Creerle a Dios. Así que lo que podemos ver aquí, hermanos, que desde el principio de las Escrituras, Dios tenía previsto el glorioso evangelio para que llegara también a los oídos de los gentiles. Qué maravillosa promesa, qué grandiosa promesa, hermanos. Pero ahora vamos a ver en el verso 10 al 12 cómo es que esa grandiosa promesa es desvirtuada por aquellos falsos maestros que agregaban diciendo, no es posible que esa gracia de la que tú hablas, Pablo, sea suficiente. Es necesario algo más, no puede ser todo. Y entonces ellos, tomando la ley o la Torá, dicen, es necesario agregarle la dieta alimentaria que había para el judío, como también las ceremonias, particularmente la circuncisión. Particularmente. Verso 10, dice la palabra de Dios, verso 10 al 12 de Gálatas 3, porque todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Y hermanos, en otro sentido, los que están bajo la gracia están bajo bendición. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está. Cuando dice Pablo escrito está citando Deuteronomio capítulo 27, verso 26. Y ahí dice, hermanos, en Deuteronomio 27 al 26, maldito el que no confiare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Esto es lo que estaba citando Pablo cuando dice, escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas.
Verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y hermano Pablo toma lo que Pablo expresa, hermanos, lo entrelaza también con el Antiguo Testamento. Habacuc, capítulo 2, verso 4, dice, mas el justo por la fe vivirá. Así que con justa razón, hermanos, dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Desde eventos históricos que datan, hermanos, cientos de años, antes de que en el Nuevo Testamento se estuvieran mencionando, concuerdan al pie de la letra. ¿Por qué, hermanos? Porque es inspiración perfecta de Dios lo que están expresando, lo que están hablando, lo que se ha escrito, y todo concuerda, y todo fortalece la fe, y todo nos ayuda a entender, hermanos, la gracia eterna de Dios. Así que está diciéndole Pablo a los hermanos en la iglesia de Galacia, que aunque han recibido la bendición de Abraham mediante la fe en Jesús, si ustedes han recibido el Evangelio, si ustedes han creído, ustedes son también hijos de Abraham, bajo la promesa. Pero les está diciendo le está diciendo Pablo a los Gálatas, aunque ustedes han recibido la bendición de Abraham, en ese sentido, es decir, la fe, están volviendo a caer en maldición por confiar en las obras de la ley. Es lo que está diciendo Pablo. Están volviendo a caer en maldición, porque maldito todo aquel que depende de las obras de la ley. Verso 10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿Quién las puede hacer? ¿Quién las puede guardar al pie de la letra en el espíritu del mandamiento? Muchos pueden decir, hermanos, es que yo he guardado los mandamientos como aquel joven de Marcos capítulo 10 que dijo, yo los he guardado todos desde mi juventud. Hermanos, el estricto sentido de la ley, aquello que dice el Señor, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplir la ley. No es, hermanos, lo que la letra dice en sí mismo, sino lo que el espíritu de esa letra dice. No matarás, ¿se acuerdan ustedes? Y nosotros pudiéramos decir, hermanos, tajantemente, pastor, yo no he matado a nadie. No. Es más, ni siquiera un animalito, ni un gato, ni un perro, nada de eso. Y a los ratones, pues en veces los mando a otra parte, pero no los mato. Pero hermanos, dice la palabra de Dios que cuando uno le dice fato a su hermano, ya es homicida. El espíritu del mandamiento, hermanos, va más allá que la idea lógica que yo tengo de la letra. ¿Quién la ha guardado? ¿Cuántos no hemos tenido ídolos en nuestra vida y decimos que no somos idólatras? La codicia es idolatría, dice Pablo, y yo no lo sabía, por la ley supe que era idolatría. ¿Cuántos tenemos de veras, hermanos, un anhelo por la riqueza, un anhelo por tener algo que no tenía, aunque lo tenga otro, pero yo lo deseo, lo codicio? Eso, hermanos, delante de Dios es idolatría, aunque usted llegue a decir, es que yo no tengo una imagen en mi casa que reverencio, no, pero está reverenciando su deseo insano de tener algo que no tiene. ¿Se imagina? Así que aquel que dice que depende de la ley, dice la palabra, es maldito. Aquel que dice que cuando yo haga cosas buenas merezco la gloria de Dios es maldito. No es posible. No es posible. ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos habrá que si nosotros le preguntamos, oye Juan, no hay ningún Juan, aquí va? No. Oye Juan, si tú te mueres, irás al cielo. ¿Saben, hermanos? Bueno, ya se durmió mi nieto. El otro día platicando con él del Evangelio, le preguntaba a mi esposa, hijo, ¿tú te vas a ir al cielo? Creo palabras más, palabras menos, pero por ahí va el tema. ¿Tú te vas a ir al cielo? Sí. ¿Por qué? Porque me porto bien. Porque hago caso. Bueno, eso ya lo trataremos con los papás porque no hace caso. O no siempre. Y luego le dice mi esposa, vea que te platique tu abuelito. Y ya empiezo a hablar del Evangelio con él. El pensamiento del niño, hermanos, es obras.
es obras. Es que yo me voy al cielo si me porto bien. No, no es porque te portes bien. Te debes de portar bien como consecuencia de la gracia de Dios en tu vida, sí. Pero no es porque nos portemos bien. No es porque yo guarde, hermanos, en mi corazón el hecho de ir todos los domingos al templo, leer la Biblia, cantar los salmos, hacer todo aquello que miro que los demás hacen, no me salva. No, hermanos, nunca me va a salvar eso. Y si alguno de nosotros llegara a tener ese pensamiento enclaustrado en un corazón que todavía es de piedra porque es la realidad, es, hermano, porque está esperando que a través de las obras que uno hace, la cruz de Cristo va a ser beneficiaria para mí en la salvación. No es posible. No es posible. Pero, hermanos, cuando la gracia de Dios se manifiesta a través de una fe depositada para creer en la obra de su Hijo Jesucristo, entonces mi corazón va a anhelar estar en la casa de Dios, va a anhelar, hermanos, leer la Biblia, va a anhelar cantar, va a anhelar servir, aunque nadie me vea que sirva, pero lo va a anhelar. Es consecuencia de la obra perfecta de Dios en el corazón del hombre lo que va a generar obras, pero las obras nunca van a salvar. Es la obra de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que nos va a salvar, la fe que se deposite. ¿Por qué fue contemplado justo Abraham? Le creyó a Dios. ¿Por qué es contemplado justo? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera de que esto pueda suceder. Hermanos, pensamos que somos buenos o buenas personas. Pero, hermanos, para usar la palabra bueno necesitamos tener el estándar de Dios, si no lo tenemos. Para poder nosotros decir que somos buenas personas, necesitamos tener el estándar de Dios. Pero lo cierto, hermanos, es que no hay ninguno bueno, ni siquiera uno. Es más, no hay quien busque a Dios, dice Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 3. Todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles, dice la Escritura. No tenemos el estándar de Dios, el criterio de Dios en cuanto a su palabra, a su ley. Y hermanos, yo creo que el criterio que Dios expresa en su ley es ese criterio que exige que absolutamente cumplamos en todo lo que es posible. No menos de eso demanda el Señor, hermano, no menos de eso. Pero la pregunta sería, ¿lo cumplimos? ¿Podemos cumplirlo? Todo el criterio de Dios, todo el carácter de Dios, toda la demanda de Dios, ¿podemos cumplirla? No. Hermanos, qué maravilloso es nuestro Dios, como dice Pablo en la carta. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo que demanda Dios para mí, para tener una relación con Él, y que yo no puedo cumplirlo, también lo ha hecho Dios para nosotros. Puso a su Hijo. Porque su Hijo sí puede cumplir lo que nosotros no pudimos cumplir. Porque su Hijo puede guardar lo que no podemos guardar. Porque alguien santo, justo y puro era necesario que muriera para que pudiera el que es perverso, pecador, hermanos, injusto, mentiroso y todo lo que usted quiera agregarle, pudiera tener vida. Y ahí estamos usted y yo. Y ahora por gracia, hermanos, somos pecadores, reconciliados o justificados, pero todavía somos humanos imperfectos en ese término. Creo, hermanos, que dice Pablo en el verso 11, nadie es justificado delante de Dios por las obras de la ley. Y lo que creo cuando Pablo cita a Moisés en Deuteronomio y a Habacuc, yo creo, hermanos, que de la misma manera que Moisés lo expresaba para el pueblo y de la misma manera que Pablo lo enfatiza para los Gálatas, hermanos, yo creo que de la misma manera Habacuc estaba pensando en que el pueblo debería de aferrarse a las promesas de Dios. Es decir, hermanos, toda la Escritura enfatiza eso, que nos aferremos a la promesa de Dios, no a nuestras capacidades, no a nuestras posibilidades, no a nuestras habilidades, sino a la promesa de Dios. Dice en el verso 12
Gálatas capítulo 3, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Dicho de otra manera, hermanos, tendríamos que decir que la justicia basada en la ley no se trata de fe, sino de hacer. Pero hermanos, en caso contrario, pero la fe se trata de confiar en lo que ya se ha hecho. Esa es la diferencia. Dicho de una manera, hermanos, o volviendo a recalcar la misma parte. La justicia basada en la ley no se trata de fe. Dijo Pablo en la carta a los Romanos, si es por gracia, ya no es por obras. Pero si es por obras, ya no es por gracia. O sea, no pueden estar las obras y la gracia juntas. ¿No? Tiene que ser o es fe o es gracia. O es fe y gracia o es obras. Y hermanos, las obras dice, maldito el que depende de las obras de la ley. Entonces, si vemos por la gracia, entendemos, hermanos, que el énfasis de la escritura entera es creer en las promesas de Dios, lo que implica entonces la gracia. Y es aquí, hermanos, en el verso 13 y 14, donde Pablo quiere enfatizar lo que Bernabé y él hicieron cuando por primera vez les predicaron el evangelio. Quiere enfatizar esto el apóstol Pablo. Verso 13 y verso 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, todos los que están bajo las exigencias de la ley, dice Pablo, estamos malditos. Todos los que quieren cumplir la ley, y aquí es como Pablo les está diciendo a aquellos maestros que están enseñando un evangelio diferente, aunque Pablo recalca, no es que hay otro evangelio, sino que hay unos que medran, hay unos que falsifican el evangelio, hay unos que quieren pervertir el evangelio. Pues estos que le dan otra interpretación al evangelio, delante de Dios, hermano, dice, son malditos. Por eso usa la palabra anatema, ¿no? Al principio dice Pablo en el capítulo 1 de Gálatas, dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Es lo que está diciendo Pablo. Y entonces, hermanos, ese evangelio diferente que están predicando estos falsos maestros tiene el énfasis de la ley. Y entonces está diciendo Pablo que todos los que dependen de las obras de la ley son anatema o son malditos o están bajo maldición. ¿Por qué están bajo maldición? Porque jamás podrán las obras reconciliar al hombre con Dios. Jamás, no es posible. Quítese la idea de su cabeza, hermano, si usted estaría pensando, voy a ser cada día más piadoso, voy a ser cada día más perfecto, voy a ser cada día más esto para agradar a Dios, creyendo que con eso usted vaya a tener la gracia de Dios, es decir, llegar, hermanos, a obtener la salvación. Esto se aplica si usted es cristiano. Si usted es cristiano, hermanos, esfuércese cada día por mortificar el pecado que hay en usted. Si usted es cristiano, esfuércese cada día por agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si usted es cristiano, esfuércese cada día, hermanos, para vivir para su gloria. Eso se aplica, pero nunca para alcanzar la salvación. Nunca para alcanzar la salvación. ¿Cuántas buenas personas hay que creen que por ser buenas personas se ganan el cielo? Y hermanos, no es posible. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Todos los que estén bajo esas exigencias de la ley, bajo esa demanda de la ley, dice Pablo, son malditos, porque la ley no puede salvarnos. Romanos capítulo 3, verso 20 dice que, hermanos, que
nadie será justificado por las obras de la ley, sino que es por la ley que tenemos el conocimiento del pecado. La ley, hermano, me descubre, pues. La ley me hace ver y dice, Mario, qué mentiroso eres, Mario. Ah, caray. Aquí dice, Mario, que esto eres. Pero bueno, le vamos a cambiar a Mario y le vamos a poner Eduardo. O el nombre de usted. Hermanos, cuando miramos la escritura, más cuenta nos damos de cuán mal estamos. Y aun cuando creamos que ya hemos pasado 10, 15, 20 años en la palabra de Dios, sirviendo en la iglesia de Dios para la gloria de Él, leemos la palabra y seguimos dándonos cuenta que todavía hay muchas manchas en nuestros agapes, muchas manchas en nuestros vestidos, todavía, hermanos, hay muchas impurezas. Cada vez que tomas el oro, por más bonito que se mire, tu anillo de matrimonio, cada vez que lo tomas y lo pones en el fuego, hermano, cuando está hirviendo salen impurezas. Pero si yo lo acababa de limpiar y lo vuelves a meter al fuego y vuelven a salir impurezas. Hermano, cada vez que lees la Biblia, cada vez que tomas la palabra de Dios, te das cuenta cuántas imperfecciones hay en ti. Así que nadie puede estar congraciado con Dios porque las obras de la ley me busquen a la salvación. No, hermanos. Lo único que es posible es que aquel que es perfecto, santo y puro, murió en la cruz para que aquella maldición que te correspondía a ti y a mí sea puesta sobre él. Es la única manera en que tú y yo podamos ser salvos. No es porque que te comulgues, no es porque tú le cuentes los pecados tuyos a algún varón, a mí como pastor o a alguna persona como sacerdote o al líder que sea, la iglesia que tenga. No, hermano. Eso no es así. Dice la escritura en el Nuevo Testamento, en 1 Juan capítulo 1, verso 9, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si nosotros se los confesamos a Él. ¿A quién? ¿Al pastor Mario? ¿Al sacerdote fulano? No, hermanos, a Él. A Él. Cuando David pecó de manera, hermanos, grotesca, y cuando guardó silencio, cargó con las consecuencias de su silencio, pero cuando Él se confesó, dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo. ¿A quién se refería? A Dios. Pero pecó, hermanos, ya lo sabemos, contra Urías y contra Betsabé. Pero él dijo, hermanos, contra ti solo he pecado contra Dios. Todas las exigencias de la ley, hermanos, no podemos cumplirlas, lo que nos hace estar en la condición entonces de malditos. Lo que nos puede salvar, hermanos, es la fe. Pero hermanos, miren, la fe no porque tenga algo más especial, porque más que la fe es la gracia, porque es por gracia que tenemos fe. Hermanos, vivimos en la fe o por la fe porque confiamos en que Cristo murió para redimirnos de la maldición de la ley. Esa es la realidad. Pero ¿quién es el que murió? ¿Quién es el autor de la fe? Se manifiesta por gracia nuestro Señor Jesucristo. Creer en Él, hermanos, en el que es el autor de la fe, en el que provee el arrepentimiento, en el que pagó el precio para redimirnos. Eso nos brinda la salvación. El que murió en la cruz. Y cuando miramos esto, hermano, la palabra redimir, como decía hace un momento en la clase de los varones, hay veces que usamos términos que no terminamos de entender o algunos no entienden. Justificación, propiciación, etcétera, y entre ellos, hermanos, redención. Pues de hecho estas son declaraciones judiciales o en un dado caso hasta mercantiles. La redención tenía que ver, hermanos, el hecho de pagar algo para obtener algo. Y lo que miramos aquí cuando somos redimidos por la obra de Cristo, cuando antes éramos malditos por estar bajo la ley, lo que estaríamos diciendo, hermanos, o el pensamiento que Pablo trata de expresar aquí, es que alguien pagó el precio para liberarnos de esa maldición de la ley, pero el precio, hermanos, que había que pagar
era la muerte grotesca en la cruz de aquel que era el comprador. Eso quería decir Pablo al hablar de este término de redención. De hecho, dice la Escritura, hermanos, que Cristo se convirtió en maldición por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él. Él fue maldición. Nosotros estábamos en maldición. Jehová cargó nuestra maldición sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados, de manera que Cristo, hermano, fue maldito por colgar en un madero. Y esta era una práctica o una costumbre judía. Aquellos hermanos que eran contemplados como criminales o que estaban malditos de Dios por este hecho eran colgados, pero esta era como una referencia, como cuando dice la Biblia, hermanos, que el Señor cargó todo el acta que nos era contraria y esa la clavó en la cruz. Aquello que acostumbraban los judíos o en el tiempo antiguo, en los postes de los caminos poner un papelito donde decía Eduardo debe tanto, y hermano, pues se llenaba de postes del camino con Eduardo debe tanto. Era una manera de hacer notar la deuda que había del deudor contra aquel que por gracia había facilitado un crédito o un préstamo. Pues hermanos, ahora aquel que carga con el pecado de nosotros está contemplado como si el nombre de él estuviera ahí a reserva, hermanos, de que él sí pagó el precio. Hermanos, Dios ha hecho algo maravilloso. Dios no usa la palabra, que también es un término judicial, cuando dicen, hermanos, te perdono la deuda, pero sin pagarla. No recuerdo cuál es la palabra. ¿Alguien de ustedes no la recuerda, hermanos? Cuando te perdono la deuda, aunque nadie la pague. Indulto. Hermanos, Dios no indulta. No, hermanos, sería injusto indultar. Indultar sería tanto como decir, tú eres merecedor del castigo, pero mira, yo tengo la posibilidad de indultarte, aunque no se ha pagado el delito, pero yo te perdono. No, hermanos, nuestro Dios conoce la magnitud de nuestro pecado, Él no nos indulta. Él es tan justo que paga el precio del pecado que cometimos, pero lo paga en su Hijo. Se paga al pie de la letra. En todo lo pesado y fuerte, hermanos, del cobro, se manifiesta la gracia. Esto quiere Pablo, hermanos, que entiendan. Maldito el que muere colgado en un madero. Hermanos, la condición de Cristo es esa. ¿Pero por qué? Por cargar nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras perversiones, nuestras ofensas. Esta es la razón. Y creo, hermanos, que Pablo quiere todavía en el verso 15 al verso 18 darle a los Gálatas una idea más correcta de las promesas que Dios hizo a Abraham a la luz de la ley que le entregó a Moisés. Quiere que les quede más claro todavía en función de la ley, la promesa. Y dice en el verso 15 al verso 18 de Gálatas 3, hermanos, dice Pablo, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si había o como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pues Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Hermanos, parece trabalengua esto. En pocas palabras sería, hermanos, que si Dios te ha prometido algo y luego te dice, pero tienes que hacer esto para obtenerlo, entonces la promesa ya perdió sentido. Es como cuando dijo Pablo, y lo vuelvo a repetir, hermanos, si la salvación fuera por obras, entonces ya no es por gracia. La parte de la gracia es la promesa. Si la salvación fuera por obras,
entonces ya no es gracia. Pero si la salvación es por gracia, entonces no es por obras. En eso redundaría todo. Si Dios ha prometido algo, hermanos, y resulta que después, entonces Él dijera, bueno, ya te prometí esto, pero además de esto, tú tienes que hacer esto otro, como guardar la circuncisión, guardar la ley alimentaria, guardar los días, las fiestas, los años, las lunas, y entonces vas a ser salvo. ¿Qué contradicción habría? No tendría sentido, hermanos, lo que se estaría diciendo. Y creo, hermanos, que probablemente aquellos maestros falsos, los que perturbaban la iglesia de Galacia, ellos, yo creo, hermanos, que les decían a la iglesia que la bendición dada por Abraham se obtenía por la circuncisión, no por la obediencia, sino por la circuncisión, más la obediencia de la ley. Pero hermanos, como dice Pablo aquí, esta es una enseñanza equivocada. Como dice Pablo, esto implicaría que la ley se había convertido en un requisito para algo que ya se había prometido. Dios promete la salvación, pero la ley se vuelve un requisito para obtener la salvación. Eso es erróneo. No es lo que dice la Escritura, no es lo que dice Pablo, no es lo que inspiró nuestro Dios a través de toda su palabra. No era eso, hermanos. De manera que se imaginan la alegría que aquellos pudieran sentir por la gracia salvadora provista en una promesa. Ahora ellos tenían que transformar esa alegría en una preocupación de tener que guardar las obras de la ley para poder disfrutar la promesa. No es posible. Dice Pablo, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno y a su simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga. La promesa que fue dada y después de 430 años viene la ley no abroga la promesa, es lo que está diciendo. Porque la promesa ya fue ratificada. Y esto, hermanos, sería necesario que los Gálatas o los que estaban perturbando a los hermanos de Galacia entendieran, porque ellos mismos estaban carentes de conocimiento. Ellos mismos estaban carentes de ese conocimiento. Así que la pregunta sería, hermanos, entonces, pensando en lo que acabamos de decir, si Dios nos entregó la ley, entonces, ¿por qué aparecer un propósito o por qué aparecer, hermanos, aparte de la ley, la promesa? ¿Por qué? ¿Cuál sería su propósito? Si Dios nos habla de promesa, entonces ¿por qué Dios entregó la ley? ¿Cuál sería su propósito? Creo, hermanos, que el propósito que Pablo tiene en este sentido es que los hermanos de Galacia comprendan al pie de la letra que ellos ya son hijos de Abraham, que ellos ya son, por razón de la promesa, hijos de Dios. No es, hermanos, que sea la promesa más todavía la ley para que ellos sean hijos de Dios. No, hermanos, según lo que ha dicho Pablo, ellos, los Gálatas, ya eran hijos de Dios. ¿Cuál es el propósito de la ley? Eso lo vamos a hablar el domingo que viene, aunque sabemos, hermanos, que la ley descubre nuestra condición, pero eso lo hablaremos el domingo que viene. Creo yo, hermano, que cuando Pablo está escuchando o está diciéndole al pueblo de los Gálatas que Dios les prometió o que Dios les dio una promesa en Abraham, y esa promesa consistía en que en él serían benditas todas las naciones, y como dije hace rato, Abraham murió, Isaac murió, Jacob murió. Hermanos, entonces, ¿en quién se cumplía ese otro aspecto de lo que Pablo miraba como punto clave en lo que estaba diciendo? Hermano, el cumplimiento en Cristo. Cristo sería la bendición a las naciones. Siglos y siglos después sería bendición a las naciones. Hermanos, y si el Señor no viene todavía, todos aquellos más adelante que nosotros, cuando nosotros hayamos partido de este mundo, seguirá siendo Cristo bendición todavía a las naciones que vendrán más adelante. Creo, hermanos, también
que esta parte era algo que los Gálatas añoraban en un sentido, la pertenencia, hermanos, la pertenencia a Dios. Pero esto lo aprovecharon los maestros falsos para decirle, bueno, ustedes quieren pertenecer al pueblo del pacto de Dios, tienen que guardar la ley. Ahí es donde fueron ellos seducidos, como dice Pablo, hermanos, en el capítulo 3, verso 1, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Ahí es donde fueron seducidos. Su hambre, hermanos, de estar congraciados con Dios, les hizo titubear, a mi parecer, les hizo desviarse, hermanos, creyendo que estaban bien. ¿Se acuerdan que Pablo creía que estaba bien? Pablo, hermanos, perseguía a los cristianos porque creía que hacía un servicio de Dios, pero cuando Pablo tiene un encuentro con Cristo, se da cuenta que lo que hacía era todo lo contrario. Así que ahora lo que está concluyendo aquí Pablo, hermanos, es que esto fue lo que aprovecharon los falsos maestros, y estos hombres o estos hermanos de las iglesias jóvenes de Galacia se miraron, hermanos, cayendo en la trampa de esa seducción que se les puso, de esa fascinación que se les brindó. Cayeron en la trampa y entonces se sometieron a la pesada carga de centrar su relación en lo que ellos mismos podían hacer. ¿Qué podían hacer, hermanos, para congraciarse con Dios? Nada. Había un conflicto en ellos. Sí, es guardar esto, aquello y lo otro. Pero, hermanos, ¿quién podía guardar? Pablo enfatizaba, maldito todos los que dependen de las obras de la ley. Ellos empezaron a cargar esta pesada carga, y la libertad gloriosa, hermanos, de la gracia en ellos, yo pienso que haría que se perdiera su alegría. ¿Quién podía, hermanos, estar feliz cuando no puede ser salvo? Nadie. Pero, hermanos, cuando la obra de Dios la entendemos, que no es por las obras que somos salvos, sino por la gracia de Dios, ay, hermano, qué alegría. El gozo vuelve. Miren, ¿cuánto hemos visto nosotros en tiempo pasado? Que mucha gente de Centroamérica venían a Estados Unidos y viajaban parte por carreteras, partes, hermanos, pasaron por una zona selvática en la que muchos murieron ahí. ¿Cuántos hermanos llegaron hasta la frontera? ¿Cuántos alcanzaron a entrar a Estados Unidos? ¿Y cuántos hermanos en ese viaje y en ese trajinar que les duraría 40 días, 40 semanas, 40 meses? Yo no sé cuánto les tardaron en cruzar desde Centroamérica, los que venían de por allá de Salvador, de Venezuela, no sé, para llegar a Estados Unidos. Y cuando llegan a estar en Estados Unidos, hermanos, mi sueño glorioso se cumplió. Muchos dijeran, esto era todo lo que aspiraba en mi vida. Y más, hermanos, cuando alguien aspira a la ciudadanía y la logra, hermanos, es para volverse loco, dijeran ellos. O hermanos, aquellos que, como dije al principio, o casi al principio, que tenemos nuestros antepasados, algo histórico que nos hace sentirnos orgullosos, y en eso centramos todo nuestro ego y satisfacción. Mi padre, mi bisabuelo, el bisabuelo de mi bisabuelo, etcétera, etcétera, vienen de la revolución y eran hijos o eran parientes de un revolucionario muy conocido. ¿Y cuántos, hermanos, eso es suficiente? Hermanos, lo que Pablo está diciendo, la descendencia, el árbol genealógico espiritual de ustedes viene de Abraham. Eso es suficiente, son hijos de Dios. Esa es la genealogía de ustedes. Y este libro habla de esa genealogía que apunta desde el principio y que nos lleva hasta el mismo Cristo, porque está enraizada en Él. Nuestra ciudadanía, hermanos, no es temporal, no es de esta tierra. Nuestra ciudadanía es de los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador, decía Pablo a los filipenses. Nuestro anhelo es mayor, hermanos, que solamente anclarnos a un terreno humano, transitorio, temporal, y hasta una genealogía imperfecta. En Cristo tenemos una genealogía perfecta. En Abraham viene, hermanos, lo que apunta a Cristo como el perfecto. Esto es necesario que lo entiendan los hermanos de Galacia, pero hermanos, ¿sabe qué? Que esto es necesario que también usted y yo lo entendamos, porque todavía hay momentos de agobio,
Todavía hay momentos de frustración, todavía hay momentos de tristeza, todavía hay momentos donde parece que no le hemos creído a Dios lo que Él ha prometido. Hermanos, cuando somos hijos de Él. Y no por lo que hayamos hecho, sino por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para ganar este título para nosotros. Eso debemos de entender, que nunca fue por nosotros, sino que todo fue por Él. No solamente, hermanos, la obra para reconciliarnos, no solamente la obra para reconciliarnos, hermanos, sino que todo gira alrededor de la propia gloria de Él. Y eso debería ser para nosotros suficientemente y maravillosamente y gloriosamente hermoso. Los Gálatas deberían de entender esto. Pero la pregunta es, hermano, ¿usted lo entiende? Porque en la medida que usted lo entiende, sus angustias van a cambiar de tono en esperanza. Sus dolores, hermanos, emocionales van a cambiar de tono en confianza. Y las promesas, entonces tienen sentido. Nos ponemos en pie, hermanos, por favor. Dios te bendiga, Araceli. ¿Sí estoy bien con el nombre? ¿Sí? Dios te bendiga, hija. Gracias a Dios que está entre nosotros. Oramos, hermanos. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu misericordia para con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque a través de lo que tu siervo, el apóstol Pablo, ha estado enseñando y por quienes ha estado sufriendo o sufrió dolores como de parto hasta que, Señor Santo, tu Hijo sea formado en ellos o haya sido formado en ellos, decía el apóstol Pablo, tu siervo, en el capítulo 4 de esta carta a los Gálatas. Cuánto amor, Señor, tu siervo tenía por tu obra y por ti, Padre eterno. Cuánto amor, Señor, manifestaba por aquellos que siendo su pueblo, su raza, su nación, deseaba que fueran salvos y aún como escribió en la carta a los romanos, a pesar de que él fuera condenado, aun cuando él sabía que eso no era posible. Pero Señor, cuánto amor manifestó. Ahora, Padre eterno, te doy gracias porque aquella experiencia del apóstol Pablo en la enseñanza férrea de tu evangelio para defender tu mensaje delante de aquellos que lo falsificaban, tiene resultado también para nuestras vidas hoy, muchos siglos después. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por tus hijos que están ahora presentes, por aquellos que no han podido estar presentes. Te rogamos, Señor, donde quiera que estén. Si están enfermos, Señor, suplicamos por su salud. Cuida de ellos según la necesidad, Padre. Oramos por ellos. Y todo esto lo llevamos a tu presencia en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien decimos amén. Amén. Hermano, dice la palabra de nuestro Señor en Judas, verso 24 y verso 25. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde.